es Él justamente el que nos habla. Cuando nos disponemos, Él nos habla en todo. Por eso recuerdo esa frase que dice que lo extraordinario no es que Dios le hable a un hombre, lo extraordinario es que un hombre escucha a Dios. Y precisamente este grupo tiene esa finalidad, de que nosotros no vengamos a escuchar a un hombre sino al Señor, y en ese escucharlo a Él, irnos familiarizando con su voz, con su lenguaje, con su estilo, con sus sentimientos y sus intenciones, que yo empiece a reconocer al Señor, a mi Maestro, como dice Él en el Evangelio: mis ovejas reconocen mi voz y me siguen. Pero entre tantos balbuceos, noticias, rumores, ruido, músicas, entre tanto ruido que hay en el mundo actualmente más que nunca, ¿qué tanto? Además de la vocecita de nosotros mismos, ¿no? Ese murmullo que mantenemos continuamente en nuestra cabeza o en nuestra alma, que precisamente ahora con tanta información ese murmullo se hace más denso, con tanta información sin formación, que es una frase que repito mucho. La información sin formación ha llevado a la confusión, y el que conoce la verdad no lo pueden engañar con la mentira. Pero ¿y el que no la conoce? El que no conoce la verdad, pues es presa fácil de la mentira. Y precisamente nosotros, como les decía ahora al comienzo, hemos crecido en una sociedad y en una mentalidad donde se vive hundido en la mentira, hundidos en la soberbia, en el orgullo, hundidos en el pecado, en un reino de iniquidad, en un reino de tinieblas, donde es raro que un hombre escuche a Dios. Lo normal es que el hombre vive escuchándose a sí mismo. Entonces yo les pregunto, si Dios ya habló, ¿para qué me voy a quedar yo escuchándome a mí mismo? Dios ha hablado en Jesucristo. Y no solo ya habló, sigue hablando. Al que está atento, al que está dispuesto. Entonces vamos a ver qué te quiere decir el Señor a ti con esta palabra. A propósito de todo este plan maquiavélico y tenebroso que se cierne sobre nosotros. Súplica de restauración. Ay de ti, devastador no devastado, traidor que no ha sido traicionado. Cuando hayas devastado, te devastarán. Después de traicionar, serás traicionado. Piedad, Señor, que esperamos en ti. Sé tú nuestra fuerza cada mañana, nuestra victoria en tiempo de aprieto. En otra versión leía en tiempo de tribulación o en tiempos de dificultad. Sé nuestra victoria en tiempo de dificultad. Tu voz atronadora ahuyenta a los pueblos. Al levantarse se dispersan, al levantarte se dispersan las naciones. Al levantarte se dispersan las naciones, se acumulaba botín lo mismo que langosta, se lanzaban sobre él lo mismo que saltamontes. Excelso es el Señor que habita en lo alto, colma acción de justicia y derecho, tus días transcurrirán en la estabilidad, sabiduría y conocimiento te darán seguridad, honrar al Señor será tu tesoro. Entonces aquí habría muchas cosas que decir, pero en este momento yo quiero detenerme en esta parte que dice: sabiduría y conocimiento te darán seguridad, honrar al Señor será tu tesoro. Entonces hoy en día, con toda esta situación y con tanta información acerca de últimos tiempos y todo esto, lo que está pasando en la iglesia, y que no es solo información sino circunstancias reales, ¿sí?, que están sucediendo a nuestro alrededor, en el mundo entero, que nos llevan a los creyentes, nos debe llevar a llenarnos de esperanza, de ánimo, de confianza en Dios, de resucitar nuestra fe, si de alguna manera la hemos tenido adormecida o marchita. Y sobre todo lo que dice acá, de conocerlo verdaderamente, de llenarnos de ese conocimiento de Dios que nos dará la seguridad.
Entonces dejemos de buscar la seguridad en cosas humanas, como hace el mundo. Muchos están buscando la seguridad en armas, en fincas, en refugios, en búnkers, pero no se están preocupando de conocer al Creador, que es el único refugio seguro, y va a demostrar eso, que es el único refugio seguro y el único Salvador de la humanidad. Que ahorita hay muchos por ahí que se hacen pasar por salvadores y no son más que unos farsantes que no van a tener la capacidad de salvarse a sí mismos siquiera. Entonces por eso es esta misión, para eso es este grupo, para llenarnos de ese conocimiento de Dios y de su voluntad, que nos va a dar seguridad, que nos va a dar esa confianza, porque si yo lo conozco a Él, confío en un Dios que todo lo puede. Confío en un Dios que me ama, que me conoce, que sabe lo que necesito yo y toda mi familia, y que no solo quiere lo mejor para mí, sino que es el único que puede darme eso mejor, y mucho mejor de lo que yo puedo imaginar, porque quiere darme su misma vida, quiere, digámoslo así, poseerme, habitarme. ¿No se nos había enseñado eso siempre, que somos el templo del Espíritu Santo? Es decir, que mi casa, mi alma, mi cuerpo debe ser la casa de Dios, la mansión de Dios. Si yo estuviera verdaderamente habitado por Dios, no tendría miedo, no tendría desconfianza y no buscaría apoyos y seguridades humanas y terrenas. O no solo buscar eso, ¿no? Porque no quiere decir que, o sea, como ser imprudentes y ser como fideístas. ¿Sí? Los que no saben qué es fideísta es como cuando yo me voy por el extremo de la sola fe o la pura fe, descuidando o perdiendo de vista la razón, lo racional. Ahí se dan los dos extremos. Yo había hablado esto en el grupo, pero obviamente tengo que repetir cosas primero porque son importantes y pedagógicamente hay que repetir para que se nos queden las cosas, pero también porque hay gente nueva. Entonces, en esa pedagogía divina es muy importante que yo entienda ese plan del Señor, o sea, qué quiere Él y cómo ha venido trayendo a la humanidad paso a paso para llevarla a algo más perfecto. ¿Sí? Él no podía enseñarnos todo de una vez. Entonces, hablando del conocimiento de Dios, en ese conocimiento hay grados, hay etapas. Tú conoces algo de Dios, yo conozco algo de Dios, pero ni siquiera los ángeles en el cielo, ni los santos pueden decir que ya conocen totalmente a Dios, porque Él es un mar infinito, un mar de profundidad eterna, de luz, de sabiduría, de virtudes, de belleza. Y esta palabra nos llena de esperanza cuando nosotros, al ver que hay hombres, ojo a lo que les voy a decir, oído más bien, de esto ya había hablado en algún momento, pero lo repito, así como nosotros somos un cuerpo, digo nosotros los cristianos, los católicos, los creyentes, los que estamos luchando por vencer el pecado, la miseria propia, los que estamos en lucha continua contra ese mar de inmundicia y de miseria que hay dentro de nosotros mismos, ¿sí? En algunos más, en otros menos. El que no lo sepa, pues tal vez está viviendo de una ilusión o vive tanto en el exterior que no se ha mirado hacia adentro y no se ha dado cuenta que dentro hay un abismo de eso, de miseria. Pero frente a ese abismo de miseria está el abismo de la misericordia de Dios. Nosotros somos un cuerpo. Por eso nos encuentra con personas que tal vez nunca había conocido y resulta que hay con muchas cosas afines. Pensamos lo mismo, queremos lo mismo por nuestra fe y por la gracia que recibimos en el bautismo, por comer el cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Hay una comunión, somos un cuerpo místico, eso se llama la iglesia, el cuerpo místico de Cristo. Sabemos que ahora hay una iglesia falsa y una iglesia verdadera, que hay una iglesia, digamos, que está en una comunión espiritual con el Señor Jesucristo, precisamente porque
viven esa lucha contra el pecado y luchando por vivir en gracia de Dios. Pero también hay un cuerpo místico del mal, del demonio. Ellos también forman un cuerpo. Por eso uno entiende por qué hay personas, esto que nos dice aquí, esos destructores, esos devastadores, que son personas de diferentes países, tal vez ni se conocen entre ellos o no se conocían, pero resulta que están trabajando para lo mismo. Están trabajando para un mismo plan. Y es impresionante cómo lo que alguno se inventó, la empresa que alguno fundó, el diseño, el plan que tiene, compagina con el de otros. Y se van juntando, se van sumando. Y bueno, yo no conozco mucho de la historia de estas familias, digamos, que se llama las familias de la élite, dicen algunos, o bueno, las familias pues más poderosas del mundo, que precisamente son esos traidores que no han sido traicionados, esos devastadores que no han sido devastados. Ellos están trabajando para un plan, entonces ahí entiende uno que detrás hay una entidad sobrenatural, que ya sabemos quién es. ¿A qué voy con esto? A que también el Señor Jesucristo necesita miembros en su cuerpo místico dóciles, así como hay personajes muy dóciles ahora a ese plan del mal. Y a eso es a lo que nos llama a nosotros. Pero resulta que es que al Señor le gusta contar con los pequeños, con los sencillos, con los desconocidos, con la gente del común, como dice San Luis María de Montfort. Entonces, hermanos, todo este plan tan grande del nuevo orden mundial y todo esto, ¿saben a qué va? ¿Qué es lo que el demonio quiere? Que no se llenen los tronos que ellos dejaron vacíos en el cielo. Y eso es doctrina nada más y nada menos que de San Luis María de Montfort, está en el Tratado de la Verdadera Devoción. Y él dice que esa misión de llenar esos tronos se la confió a la Santísima Virgen María. Entonces meditemos en esto. Este grupo, estas charlas es para meditar, para pensar, para hacerlos pensar y para que rumien estas verdades y logren comprenderlas con la meditación. No solo es escuchar, sino yo utilizar las potencias de mi alma para llegar como al misterio de lo que se me quiere enseñar. Uso mi entendimiento, mi memoria y mi voluntad. Entonces por eso primero hacemos oración, para que sea el Espíritu Santo el que esté aquí revoloteando en medio de nosotros y que sea el Señor el que esté hablando a través mío. El demonio tiene en este momento ese plan, esos servidores, tiene ejércitos, tiene gente que le está haciendo dócil, y el Señor y la Virgen. Y eso lo dijo Fulton Sheen, dice, esa guerra espiritual al final de los tiempos será muy fuerte entre el cuerpo místico de Cristo y el cuerpo místico del anticristo. ¿Y cuál es el botín? Como dice aquí la lectura, el botín sobre el que se lanzan como saltamontes, dice. Ese botín ya sabemos que son las almas. Y también, según doctrina de los santos y de la Iglesia, el fin del mundo, o sea, este planeta cumple su finalidad, el para que Dios lo creó, cuando esos tronos hayan sido llenados. O sea, la creación de Dios, hermanos, es tan perfecta que no sobra ni falta nada. Entonces, cuando Dios creó un cierto número de ángeles, que ya sabemos que hay tronos, potestades, virtudes, querubines, serafines, etc., 9 coros de ángeles. Cuando Dios creó todos esos seres celestiales, creó un número exacto, perfecto, en el que no faltaba ni sobraba ni uno. No sabemos, son misterios, no sabemos por qué ni para qué necesitaba ese número como para mantener toda su creación en las galaxias, los tronos, una armonía alrededor suyo de 9 coros de ángeles. Resulta que cuando se rebelaron algunos, porque ellos también tuvieron esa prueba de la libertad, y algunos inficionados por el primer soberbio, por el padre del orgullo y la mentira, cayeron, dice en la escritura que arrastró con su cola la tercera parte de las estrellas del cielo. Entonces cayeron esas estrellas del cielo, que son esos ángeles de Dios, cayeron, y esos tronos quedaron vacíos.
Entonces San Luis María de Montfort explica eso en el Tratado de la Verdadera Devoción, que los santos van subiendo y van formando, van llenando esos tronos que quedaron vacíos. Entonces, entre más rápido, digamos, el demonio lograra destruir la humanidad, entonces no se lograría el plan. Ese es el desquite de él, porque él ya no puede hacer nada más. Y él odia al ser humano y lo envidia por eso, ¿sí? Porque el ser humano fue creado por Dios con tal dignidad, con tal belleza, con tal santidad, que podríamos decir que llega a ser superior totalmente a los demonios. Ellos ya obviamente por el pecado de eso quedaron inferiores. Y el alma que llega a vivir en la divina voluntad llega a ser verdadero hijo de Dios y llega a estar antes por encima de los ángeles. Por eso se dice que los ángeles Dios los creó al servicio del hombre. Entonces uno dice, ¿cuál es más? ¿El que le sirve al que le sirve o el que es servido? Entonces resulta que si los ángeles están al servicio del hombre, entonces ¿cuál es la grandeza y cuál es la dignidad del hombre? No la hemos descubierto. A la luz de estos escritos de la divina voluntad comenzamos a descubrir cuál es esa grandeza, esa dignidad de vida divina para la cual Dios había hecho al ser humano. Es mucho más de lo que hemos comprendido hasta ahora. Mucho más. Entonces, no, esto habría mucho que decir aquí. Por ejemplo, cuando dice, espera, sé tú nuestra fuerza cada mañana, nuestra victoria en tiempo de aprieto o de tribulación. Entonces, hermanos, para yo poder tener esa fe, esa entereza de ánimo que voy a necesitar para la gran tribulación que hasta ahorita está en sus inicios, necesito ser un alma que conoce verdaderamente a Dios, un verdadero hijo de Dios, que no va a vacilar, con fe de profeta, con la fe de María, y llegar a ser uno de esos que va a llenar esos tronos que quedaron desocupados. Entonces, ¿cómo será el plan del demonio para evitar eso? Que lo que él quiere es matar, destruir, aniquilar a la humanidad, destruir al hombre, en todo sentido. No solo aquí en el plano terrenal que se muera la gente, sino que ya sabemos que se condenen. Pero es impresionante lo que quieren hacer de absurdo estas familias tan poderosas que, como lo he dicho, ellos ya tienen una visión de la realidad desfasada de la realidad. Una visión de locos, pero como son locos muy ricos, entonces quieren imponer esa visión que ellos tienen de la vida al mundo entero. Y como son tan ricos, entonces todo el mundo les está obedeciendo, los políticos de muchos países, en fin, hay a uno que otro que no se ha dejado sobornar y lo matan, ¿sí? Como pasó por allá con un presidente negrito, por allá en África. Entonces, quieren cosas tan absurdas, tan monstruosas, como reemplazar al hombre con robots, que es lo de la inteligencia artificial, y todo eso ustedes ya deben saber de eso. Pero a lo que voy es a esto. Después seguiremos hablando de esas cosas. A que el Señor nos necesita, hermanos. Al que nosotros podemos ayudarle al Señor más de lo que hemos entendido. Desde nuestra pequeñez, desde nuestra vida cotidiana. Él no nos va a pedir que hagamos cosas que no podemos o que no sabemos cómo. Él nos está pidiendo que lo que hacemos cotidianamente lo hagamos en su voluntad. Mejor aún, que le permitamos a Él hacer lo que nosotros cotidianamente hacemos. Y ahí es donde viene la importancia de yo aprender esta ciencia. Cómo yo vivir esa vida divina al estilo de María. Por eso comencemos los que no lo han hecho. Algunos de ustedes ya lo tienen, ya lo han leído seguramente hasta varias veces. Yo lo he leído muchas veces. ¿Por qué? Porque tanto las horas de la pasión como este libro de la Virgen María en el Reino de la Divina Voluntad son libros de camino. O sea, son libros para mi vida. Son libros que deben acompañar mi vida. Que son para meditarlos y rumiarlos una y otra vez. Para alimentarme de ellos, de esas verdades divinas que hay allí. Entonces, es muy importante que yo entienda cómo el Señor puede y quiere utilizarme para sus planes, para confundir a sus enemigos,
para ayudarle a salvar el mayor número de almas. O sea, pregúntate, ¿qué puedes tú hacer ante tanto mal, ante tanta injusticia, ante este plan tan monstruoso? ¿Qué puedes tú hacer para que los miles y millones de almas que si siguen como van se van a condenar para siempre? ¿Qué puedo yo hacer para ayudarlas a que se salven? ¿Qué puedo hacer yo? Entonces es el tiempo, hermanos, de salir de nuestro egoísmo y de la pequeña prisión en que nos tiene nuestro yo para comenzar a servirle al Señor. Y como lo he enseñado yo muchas veces en esta misión cuando nos reuníamos, es vida interior. Son cosas ocultas, son cosas que quedan entre Dios y el alma. El Señor no nos está pidiendo que hagamos cosas externas, ni prodigiosas, ni que vayamos a predicarle al mundo entero, los que no tienen esa vocación. Nos está pidiendo que aprendamos a vivir en su voluntad. Eso es lo que Él quiere. Eso es lo que Él nos está pidiendo con urgencia. Como dice Jesús, con lágrimas en mis ojos, con la voz de mis llagas, con la voz de mi sangre, yo les estoy pidiendo que vivan, que aprendan a vivir en mi voluntad. Y la Santísima Virgen María también. Ella, a través de este libro, especialmente para mayo, quiere venir personalmente a enseñarme cómo vivir en la voluntad de Dios. Y viviendo en esa divina voluntad, ser un verdadero hijo de Jesús y de María. Y llegar a ser un reflejo de ellos. Llegar a ser esa hostia viva. Meditemos en eso, hostia viva, o sea, Jesús viviendo en mí. El Señor lo dice, lo explica muchas veces, las hostias no pueden agradarme, no pueden consolarme, no pueden repararme, no pueden corresponderme, no pueden darme ni un te amo, ni un beso, pero el alma sí. Por eso el Señor se quedó en las hostias consagradas con el fin de venir a mí, de venir a nuestras almas y que nosotros sí podamos corresponderle. Si podamos complacerlo, que nosotros sí podamos darle todo eso que Él merece y que Él espera. Entonces, hermanos, es sencillo, es un medio que está al alcance, tan sencillo como coger un libro y meditar un ratico, y leer 5 minuticos al día, ver videos en internet mientras voy cocinando, mientras voy trabajando, haciendo lo que cada uno tenga que hacer. Pongo un audio, empiezo a escuchar. Por ejemplo, los libros de cielo, hay páginas en que están todos en audio, si yo no tengo tiempo de leer, o si tengo una enfermedad en los ojos y ya no puedo leer, o si no me gusta leer y me da pereza leer, entonces están en audio, no hay excusa. Pero uno puede cambiar y todos son hábitos. Y cuando uno empieza a leer estos libros de cielo y empieza a descubrir que el que está ahí es Jesús, con su aliento renovador, de resucitado, con su aliento divino, ya el alma, si no le gusta leer, ya no es un leer, es un estar con Jesús. O sea, cuando yo leo esto es un estar en un momento de intimidad con aquel que quiere ser mi esposo divino, es mi esposo divino, y quiere conquistarme, quiere enamorarme, pero sabe que como el hombre es tan necio, tan rebelde, y que nos hemos vuelto tan duros de corazón, entonces por eso Él dictó muchas verdades divinas, libros enteros, para lograr conquistarme, para lograr enamorarme, para lograr vencer ese muro que es la voluntad humana. El Señor en uno de los volúmenes habla de una industria amorosa. Toda esa industria que Él hizo para convencer al hombre es esta doctrina de la divina voluntad, en esa pedagogía divina. Y a través de esas almas, hermanos, Él quiere eso, confundir y burlarse del anticristo y de ese cuerpo místico del anticristo. Porque Él, vuelvo y repito, usa medios sencillos, pequeños, porque se nos lleva diciendo desde hace tantos años, por ejemplo, que es a través del Santo Rosario que la Virgen va a atar al demonio. Si rezar el rosario es eso, ¿quién lo reza? La gente sencilla, la gente pequeña, las familias, la gente de estos países pobres donde todavía, gracias a Dios, no se ha perdido la fe
Y gracias a Dios no hemos nacido en esos países progresistas que van a la vanguardia y son los pioneros, pero en el mal. Son los pioneros, pero en la mentira. ¿Sí? Y van adelante, pero en llegar al abismo, en llegar al infierno de primeras. En eso nos van ganando. Y aquí la gente, como estúpidos, quieren imitar todo eso, sabiendo que todo es un engaño, que todo hace parte de ese plan que comenzó precisamente con quitarle la fe a la gente, con descristianizar la cultura, y eso viene desde el Renacimiento. Imagínense, hace ya prácticamente 600 años, en que el hombre empezó a ponérsele en el lugar de Dios. Y a lo que estaba hablando ahora, en ese el hombre ponerse en el lugar de Dios, ha llegado al punto de fabricar su obra maestra, digámoslo así, muy entre comillas. Así como la obra maestra del hombre, de Dios, es el ser humano, el hombre, que fue la última obra de la creación, el hombre y la mujer. Entonces podríamos decir que la obra más perfecta es la mujer, la obra póstuma, la obra cumbre de Dios viene a ser la mujer. Entonces el hombre que se cree un diosito, su obra maestra ahorita es la inteligencia artificial, hacer unos robots que parecen personas y que hablan y contestan y todo como si tuvieran inteligencia propia, pero resulta que no tienen alma, entonces no tienen amor, no tienen sentimientos y no tienen libertad, ya están programados, ¿sí? Y ya vienen con unas decisiones por tomar. Y uno de esos robots lo entrevistaban y ya decía que el ser humano, la especie humana, era una especie mala, que había que destruirla, imagínense. Y el mismo hombre está fabricando su destrucción. ¿Se dan cuenta de la locura? Entonces esos robots es impresionante porque ya logra, o sea, se les mueve la piel y todo. Hay unas que no le ponen pelo, yo no sé por qué se le ve así, se ve que es un robot. Pero es impresionante, o sea, la inteligencia del ser humano, una capacidad increíble, pero una inteligencia sin sabiduría, sin temor de Dios, está siendo utilizada para totalmente el mal, para dar cumplimiento al plan del demonio, sencillamente. Y si Dios no interviniera, acabaríamos así como en las películas futuristas estilo Terminator. Recuérdense de Terminator, en que el mundo y los hombres estaban gobernados por las máquinas, por los robots. Claro, porque los robots son más fuertes, tienen armas incorporadas. Aparte de eso, esos robots van a estar conectados con toda la red del internet, que por ejemplo uno de esos locos, bueno, a mí no me gusta decir nombres propios para no caer como en juzgar, pero hay uno de estos locos multimillonarios que el pretexto de dar internet gratis para todo el mundo, quiere llenar toda la Tierra, toda la atmósfera de satélites y crear una red totalmente, una maraña total por toda la Tierra. Obviamente que eso es para el nuevo orden mundial, para tenernos gobernados, monitoreados y perseguidos por todas partes, con cámaras por todas partes. Y esos robots, imagínense los unidos a esa red. Entonces, no, es una cosa monstruosa. O sea, por eso, gracias a Dios, Dios es Dios. Entonces, lo que le decía ahora por ahí a un amigo, y Jesús lo dice, si tú quieres entender algo, la verdad de una situación, confróntalo con la cruz, confróntalo con mi pasión, dice Jesús. Entonces confrontemos todo esto allá, con la pasión del Señor, con la cruz, y démonos cuenta que todo es para bien, todo va a ser para bien. Por eso también dice la palabra de Dios, todo sucede para bien de los que Dios ama. Entonces, ¿cómo algo tan monstruoso como todo esto se puede transformar en bien? Está en el catecismo, precisamente. Si yo confronto las cosas con el misterio de la pasión, voy a entender que al final los enemigos resultan trabajando para que se cumpla el plan de Dios. ¿Qué pasó en la pasión? El demonio utilizó a estas almas porque estaban llenas de soberbia, por su falsa religiosidad, por ese bien mal hecho, en fin, y se habían convertido en roca sus corazones, y tenían unas vendas tan espesas que, teniendo al Salvador enfrente, que hacía tales milagros, que hablaba con tal dulzura, con tal profundidad, que sus palabras eran completamente irrefutables, y no lo reconocieron, sino que hicieron un plan para matarlo, y lo lograron. Entonces, claro, como
¿Qué hubo en un momento? Una aparente victoria del mal, aquí en el plano temporal. Parece que, ganamos, ¿sí? Triunfaba, ya los demonios hacían fiesta y se burlaban del Señor, y en el Calvario prácticamente, como dice por ahí, que los únicos que aplaudían en el Calvario eran los demonios, queriendo decir que nosotros en la iglesia, en la misa, no debemos aplaudir porque en cada misa se está repitiendo el Calvario, ¿sí o no? Entonces, los únicos que estaban felices eran los demonios y los fariseos y los malos, la gente mala. Lo mismo ahora. Parece que, y lo que viene, cuando esté la iglesia aparentemente destruida, y lo dice la Santísima Virgen María también en sus mensajes, la aparente victoria de Satanás se convertirá en su más grande derrota. Y todo este plan, o sea, ellos están trabajando para el reinado mundial del anticristo, ¿sí o no? Ya lo sabemos. Pero en el fondo, o sea, vamos a ver finalmente que están trabajando para apresurar la venida del Señor. Pero ellos están trabajando para apresurar la venida del Señor por el camino del dolor, de la justicia, de los castigos, de la guerra, del hambre, porque están actuando mal. Entonces, ¿qué pasa? Si nosotros aprendemos a vivir en la voluntad divina y nos dejamos transformar en Cristo, que o sea, esa unidad no sea palabras ni un sueño, sino una realidad, de que el Señor pueda venirse a vivir en nosotros su vida divina, vamos a apresurar la venida del Señor, pero por el camino del amor, de la misericordia. Es más, en un alma que reina la divina voluntad, ese reino del Señor es ya una realidad, o sea, el Señor está viviendo ahí en esa alma. Hermanos, esto de la doctrina de la divina voluntad es tan importante que les aseguro, tal vez alguno ahorita se puede confundir al escuchar esto, pero por ahí hay muchos que están hablando visiones humanas y se enredan con cifras y con cosas de la Biblia, una y otra cosa. Están hablando de la venida intermedia del Señor y la venida final, entonces dicen, no sé cuál es la que viene ahora, si el Señor va a venir ahorita ya para el juicio universal o es dentro de 1000 años, y se enredan con todo este tema del milenio. Y resulta que los que estudiamos en profundidad o llevamos tiempo estudiando la doctrina de la divina voluntad, entendemos que la venida intermedia del Señor ya fue. ¿Y qué dice el Señor en el Evangelio? Él dice que vendrá como ladrón en la noche. O sea que muchos no se iban a dar cuenta. Pues resulta, hermanos, que el Señor, si somos precisos, o sea, si somos exactos, el Señor nunca se ha ido. O sea, su presencia, su espíritu, Él siempre ha estado actuando, siempre ha estado hablando a la iglesia, porque Él es el amor. Pero digamos, si en persona, su persona real, digamos, Él como Dios en su divinidad, sabemos que ascendió al cielo en cuerpo y alma, y dijo que volvería. Los ángeles dicen que volvería de la misma manera como se fue. Acuérdese cuando los apóstoles estaban allá en la ascensión, se quedaron mirando al cielo, impresionados. Claro, cualquiera se hubiera impresionado con semejante escena, porque además no estaba subiendo solo el Señor, sino que cuando Él estaba ascendiendo, estaba subiendo con los que salieron de los sepulcros. O sea, era toda una comitiva, todo un cortejo de santos, los que estaban en el limbo, alrededor de Jesús, subiendo al cielo con Él. Es una escena impresionante, espectacular. Nadie lo ha pintado así, porque todos piensan que Jesús subió solo, pero eso lo dice, por ejemplo, Santa Catalina de Mérida en su visión. Ella narra eso. El caso es que los ángeles le dijeron, ese mismo Jesús que se quedó, que ha subido al cielo, de la misma manera volverá. Esa venida en gloria es lo que esperamos. Pero por unas palabras de San Bernardo y del Papa Benedicto XVI, y por varias revelaciones, mensajes de la Virgen, aquí, por los libros de la Divina Voluntad, se habla de una venida intermedia, antes de esa venida gloriosa, espiritual, con todo su poder, con ángeles ya a establecer su imperio en este mundo. Esa venida espiritual que se dice que será en espíritu y en poder, pero que será espiritual, o sea, como no visible, es lo que el Señor ha hecho, hermanos, se los aseguro, es lo que el Señor ha comenzado a hacer con el tercer fiat, a través de Luisa Picarreta. Por eso los que conocen la Divina Voluntad, sacerdotes, obispos, el Padre Pablo Martín, que es para mí la persona más sabia que hay en la tierra en este momento,
para que ojalá lo busquen por internet y escuchen sus homilías. Es un español pero vive en Roma. Digo yo, la persona más sabia conocida, o sea, que hace algún apostolado público, porque por ahí debe haber gente muy sabia y muy santa, pero oculta, desconocida. Pero de las personas que predica, que tiene un canal en YouTube o esto, lo otro, que escribe libros, es el padre Pablo Martín, porque él conoce la doctrina católica muy bien, pero a la luz de la doctrina de la divina voluntad. Y sabemos que esto es tan grande y tan importante que es nada más y nada menos la venida intermedia del Señor, de la que tanto se ha hablado. El Señor ya vino, hermanos. ¿Ustedes cómo me van a decir que no es una venida de Cristo a la tierra? Que Él se haya venido a dictar una ciencia para aprender a vivir como vivía Adán en el paraíso antes del pecado. ¿Cómo no va a ser una venida del Señor? Todo ese trabajo tan ingente, tan, ¿cómo se dice? Tan delicado, tan intenso, ese trabajo tan grande del Señor en esa alma, que el Señor dice que la escogió por ser la más pequeña, que había visto en todas las generaciones de todos los tiempos. Los que ya me han escuchado ya saben que, exceptuando a la Santísima Virgen, porque ella es sin comparación, o sea, la Virgen María no es de la estirpe común, o sea, no es una pecadora, ella no nació con el pecado original, entonces ella está fuera de comparación, ella está en otro plano, ella hace digamos, como dice el mismo Jesús, ella forma un mismo círculo, un mismo eslabón con Dios, con Cristo. O sea, la Virgen María es más de cielo que de tierra. Pero cuando nosotros hablamos de aquí de la estirpe común, o sea, de todos los que nacimos con el pecado original, la obra que el Señor hace a través de Luisa Picarreta es impresionante, supera todo, ¿sí? La obra que el Señor hace a través de Luisa Picarreta supera lo que nosotros humanamente podemos esperar, pero lo impresionante es que eso que hizo con ella lo quiere repetir con nosotros. ¿Y qué fue lo que hizo en ella? Eso, una obra maestra, o sea, la embelleció su alma, la purificó, le enseñó a vivir de tal manera que sus actos eran actos divinos, ya no humanos. Entonces, a partir de ella comienza una nueva etapa para la humanidad, para la iglesia, que es lo que se llama el tercer fiat, es la santificación de las almas, ¿sí? Y es a través de esta obra que el Señor comienza a hacer en Luisa, que como les digo le ha costado muchísimo, le costó mucho sufrimiento, muchos años, años enteros en que Él venía a visitarla y le dictaba estas verdades divinas. Eso se cuenta como una venida del Señor. Porque una venida intermedia, porque es a partir de ahí, a partir de Luisa, que comienza el reino de la divina voluntad en la tierra de una manera, digamos, ya más efectiva, más real, lo que pedimos en el Padre Nuestro. Entonces algunos dicen, no, el Señor ya reina, desde que vino Cristo Él ya reina. Sí, el Señor reina en la eternidad, pero aquí en el tiempo no. O sea, si el Señor reinara en la tierra, ¿estaríamos como estamos? No, hermanos, ahorita es evidente y nadie puede negar que lo que está reinando es la voluntad humana y por tanto la del mismo demonio. Aquí en este mundo está reinando el mal, aquí afuera, eso se nota a las claras, eso no hay que hacer muchas preguntas para darse cuenta que lo que está reinando aquí afuera no es Dios, no es Cristo Rey. Lo que está reinando no es Cristo Rey. Porque si Él fuera que estuviera reinando, eso habría paz, justicia, amor, verdadera libertad, habría santidad, habría de todo para todos en una abundancia infinita. Pero ¿quiénes son los que nos están gobernando? Los hijos de las tinieblas. ¿Qué dice el Señor, por ejemplo, en uno de los libros de Cielo de Luisa? Dice, los gobernantes de estos tiempos son verdaderos demonios encarnados. Son vestidura de demonios. ¿Se imagina eso? Entonces, cuando el Señor reine, con Él van a reinar los sabios, los santos, los justos, los que aprendieron a amar. Entonces, obviamente van a ser reyes, ¿qué? Justos, perfectos, nobles, hermosos. Reyes divinos en Cristo. Por eso dice San Pablo, reinaremos con Cristo 1000 años, aquellos que no se dejaron poner la marca. Está en el libro del Apocalipsis. Entonces, hermanos, leamos el libro de la Virgen en este mes de mayo para que ella nos convenza de esto tan importante. En otra reunión leemos lo que me quedó aquí faltando de Isaías.
Hay una introducción del libro de la Virgen muy bonita en que ella nos dice que ese libro, a través de ese libro, ella quiere darnos una fortuna espiritual y formarnos nuestra felicidad aquí en la tierra. Entonces no sé si les quedó claro eso, o sea, entendamos que el anticristo es un cuerpo, son varias personas que van a tener su cabeza, su jefe máximo, pero tiene manos, tiene piecitos, por eso ahí están metidos todos estos, ya sabemos quiénes, los dueños del internet, de Facebook, de los medios de comunicación del mundo entero, los dueños de esto y lo otro, etcétera. Ahí ya sabemos que ahí está metida toda esa plaguita. Entonces nosotros, hermanos, tenemos que llegar a ser miembros del cuerpo místico de Cristo, pero de verdad, o sea, que Él nos pueda utilizar como una mano, como un pie, como un ojo, pero para eso es primordial, esencial, que mi voluntad sea una con la de Él, o sea, que yo quiera lo que Él quiere, o si no, no se puede. Entonces, bueno, queridos hermanos, pues por hoy no los cansaré más, pero espero seguir contando con su valiosa presencia en esta reunión. Se alcanzaron a unir más o menos 15 personas, pero ya algunos seguramente se tuvieron que retirar. Inviten a más personas, que ustedes sepan que, digamos, están siendo tocadas por la gracia en estos tiempos, que quieren conocer y amar más al Señor, que quieren servirle, que quieren hacer su voluntad. Bueno, concluyamos con una oración. Amado Jesús, sabemos que estás aquí, te damos gracias por todo y a nombre de todos te pedimos, Señor, que el fruto de tus palabras produzca el efecto que tú quieres. Pedimos que nos ayudes a crecer cada vez más en la humildad, en la confianza en ti. Sabemos, Señor, que tú no nos vas a defraudar, que tú no nos vas a abandonar ni un instante. Sabemos, Señor, que tú no solo nos amas, sino que nos amas con un amor extremo, con un amor exageradamente grande. Por eso nos abandonamos a tu amor, creemos en tu amor que nos tiene, Señor, a pesar de lo que somos, de nuestras traiciones, incorrespondencias, debilidades, frialdades, a pesar de que aún tengamos algunos idolillos por ahí, a pesar de que aún te fallemos tanto, Señor, tu amor es más grande que todo. Por eso, por ese mismo amor te pedimos, Señor, que nos ayudes a no ofenderte más, a renunciar a todos esos ídolos y a ponerte a ti como el centro de nuestras vidas verdaderamente. A ti, Madre Santísima, en este mes de mayo que iniciamos, te pedimos que nos des la gracia de conocerte, porque sabemos que el conocimiento de ti es el conocimiento del árbol de la vida, el conocimiento del mismo Cristo. A ti, Madre Inmaculada, también te pido tu bendición para esta misión, para los hermanos que nos van a seguir viendo a través de estos canales de YouTube, para los que se han unido en esta reunión, en este grupo, para que podamos contar siempre con tu presencia, con tu intercesión. Tú que en las bodas de Caná estabas pendiente de lo que hacía falta, con esto nos has mostrado que estás siempre atenta a las necesidades de tus hijitos, hasta las más pequeñas. Por eso te confiamos el pastoreo de estas familias. Guíanos, Madre, guía tantas familias que estamos en este tiempo sin saber qué hacer en cuanto a lo temporal. Muchos no sabemos exactamente a quién unirnos, a qué comunidad irnos o en qué lugar debemos vivir para prepararnos para la gloriosa venida de nuestro Señor. Haz que estos hijitos que me han escuchado hoy puedan comprender cada vez más la importancia que tienen estos conocimientos del cielo, de la divina voluntad, porque es a través de estos conocimientos, tú lo sabes muy bien, que el Señor ha prometido restaurar la iglesia y renovar la faz de la tierra. Por eso danos la mejor disposición y haznos muy atentos al Señor, atentos con Él, atentos a servirle, a repararlo, a complacerlo, a consolarlo por tantos que lo entristecen, atentos a lo que Él está haciendo en nosotros y quiere hacer en nosotros, atentos a su amor y a su bondad. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, sea ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.